Buenas tardes, queridos amigos, de nuevo aquí en La Estacada, hoy con el segundo capítulo de Canadá sin mitos. Hoy vamos a hablar, como habíamos anunciado en el tráiler, de lo que creemos que sea la provincia más importante de Canadá, es decir, Quebec. ¿Por qué creemos que es la más importante de Canadá? Primeramente por su historia, su impronta en la creación de la gran nación de Canadá y específicamente por sus características como nación dentro de una nación. Vamos a empezar a decir que Quebec tiene un importante lugar en la historia de Canadá, no solo por su papel fundamental en la creación de la nación canadiense, sino como una de las provincias más productivas, una de las provincias con mejores recursos naturales o mayores recursos naturales. Y yo siempre he pensado que para entender Canadá, cómo funciona Canadá y muchos de los problemas que hemos visto a lo largo de la historia de Canadá, hay que empezar por hurgar un poquito en la historia de Quebec. Pues bien, vamos a empezar que el término Canadá viene de la palabra iroquesa Kanata. Los indios definían, los indios no, vamos a hablar con propiedad, los nativos canadienses utilizaban con mucha frecuencia la palabra Kanata, que significa villa o asentamiento, para definir la zona donde ellos vivían cerca del río San Lorenzo. Déjenme decirles que el río San Lorenzo tiene un papel muy importante hoy porque característicamente casi todos los acontecimientos que vamos a relatar que pertenecen a la historia de Quebec se desarrollaron en esa área porque precisamente en esa área se asentaron los primeros pobladores de la futura provincia de Quebec. Vamos a empezar a decir que en 1535 los indígenas se encontraron con un francés explorador llamado Jacques Cartier. Jacques Cartier fue uno de los primeros, si no recuerdo mal, creo que fue el primer francés que puso un pie en esa área. Entonces empezó a interactuar con los nativos y los nativos lo llevaron a una zona que ellos llamaban Estacadona. Posteriormente Cartier utilizaría el mismo término que usaban los nativos de Kanata para definir toda aquella zona de Estacadona y las áreas circundantes de el área esta de Estacadona. Ya para el 1545 los libros y mapas europeos comenzaron a referirse a la pequeña región a lo largo del río San Lorenzo como Canadá. Los primeros en establecerse en los territorios del actual Quebec fueron los llamados Paleo Indians. Los Paleo Indians venían de Asia y se establecieron en esa zona del río San Lorenzo después del último episodio de deshielo de los Laurentides, que hace aproximadamente 11.000 años. ¿Por qué le llamaban Paleo Indians? No sé, pero sí les puedo decir que el prefijo paleo viene del griego, que significa antiguo o viejo. Estos Paleo Indians fueron los que crearon y los que definieron las diferentes tribus o naciones de nativos norteamericanos, no solamente canadienses, norteamericanos. Definieron 11 grandes naciones que vivieron en diferentes zonas de Canadá y de Estados Unidos. El primer gran grupo se llamó los Inuits. El segundo grupo de nativos pertenece a un grupo mayor que se llama las primeras naciones, the First Nation. Es como se conoce en Norteamérica. Son las grandes tribus de nativos que vivieron durante siglos en las diferentes grandes regiones de Norteamérica. Entre estas grandes tribus podemos citar las 10 principales: los Abenakis, los Algonquins, los Atikamekw, los Cree, los Hurones, los Malisets, los Mi'kmaq, los Mohawks o Iroquois, los Innu, que vivían en las montañas, y los Naskapis.
En el siglo XIV, después de la caída del Imperio Bizantino, los europeos del este se vieron obligados a buscar nuevas rutas marítimas hacia el lejano oeste. En la primera expedición ordenada por el Reino de Francia, tenemos a Jacques Cartier, que se convirtió en el primer europeo en descubrir y explorar Quebec cuando desembarcó en la península de Gaspé en julio 24 de 1534. En 1535, Francia envió 3 embarcaciones de nuevo con Jacques Cartier para seguir explorando esa zona, que la encontraron riquísima en recursos naturales, agradable y de cierta manera amistosa con respecto a los nativos. En 1535, como dije, Francia envía de nuevo 3 embarcaciones, la Grande Hermine, la Petite Hermine y la de Merillo. En esta ocasión, Cartier se adentra aún más en el territorio de Estacadona y, como dije antes, decide nombrar la villa Estacadona y sus alrededores, en vez de Canada, ya él emplea el término de Canadá. La tercera expedición francesa fue liderada por Jean-François de la Roque y tenía una orden expresa del rey de Francia, que era encontrar el reino de Saguenay. ¿Por qué? Porque los indios que Cartier había llevado a Europa en sus primeras expediciones le hablaron al rey de Francia de la riqueza, la opulencia del reino de Saguenay, y el rey, usted sabe cómo son los reyes, se le abren los ojos y mandó a este señor, a Jean-François de la Roque, a que le encontrara el reino de Saguenay. Desgraciadamente sus esfuerzos fueron infructuosos. Me parece a mí que los indios estaban exagerando, pero este señor jamás encontró el reino de Saguenay. Aquí estamos viendo algo muy importante. Estamos viendo la presencia en una tierra nueva de una gran potencia europea, Francia. En aquella época Francia era un reino militar, estratégico, económico de grandes proporciones. Francia trata de sentar sus bastiones aquí en Norteamérica, pero otras razones la mantuvo alejada por 50 años de sus expediciones aquí a esta zona del globo terráqueo. Pero 50 años después, los reyes franceses se enteran que producto de las expediciones y producto de los colonos y producto de sus relaciones con los indígenas, esta zona de aquí se había convertido en un tremendo polo de comercio de pieles. Y entonces envía de nuevo a sus exploradores, y estos exploradores, encabezados en 1603 por Samuel de Champlain, define esta nueva zona vibrante de comercio como la Nueva Francia. Este señor Champlain llega, como dije, en 1603 a lo largo del río San Lorenzo hasta el Point de San Mathieu, y allí establece su cuartel general, y lo más inteligente que hizo fue establecer un pacto de defensa con los Innu, los Volastilic y los Mimax. Al mismo tiempo llegan fuerzas militares de Francia que empiezan a apoyar a otras tribus, entre ellas los Algonquín y los Hurones, contra los ataques iroqueses desde el principio de 1600 hasta 1700. Bueno, ¿por qué se fajan los indios? Los indios se están fajando por cuestiones territoriales, cuestiones de monopolio de las pieles y por el comercio con los europeos. Muy, muy importante esto, porque los europeos traen elementos que ellos no conocían, como el alcohol, las armas de fuego, traen mejores métodos para negociar con las pieles, y entonces ya comienza la guerra por el monopolio de las pieles, por el control de territorio, mejores vías de acceso al comercio fluvial y demás y demás y demás. Al mismo tiempo que estas fuerzas militares francesas empiezan a apoyar a los indios, es necesario entender que una parte de esos nativos apoyan a los franceses y otra parte de esos nativos apoyan a los ingleses, porque dentro de esos colonos que arribaron también habían colonos ingleses. Entonces,
Inglaterra comienza a mandar fuerzas militares bajo el mando de General Montcalm. Y esto se refleja en muchas películas que hemos visto a través del tiempo, películas como El último de los mohicanos, donde se refleja claramente la alianza de los hurones con los franceses y la alianza de otros nativos con los ingleses. En 1608, Samuel de Champlain, con el apoyo del rey Henry IV, funda lo que se llamó la Habitación de Quebec, hoy llamada Quebec City, y se le dio el título de capital de la Nueva Francia. Capital de la Nueva Francia y las regiones adyacentes. Y se convierte en un tremendo centro de comercio donde las primeras naciones hacían sus tratos con pieles y con todo tipo de cosas, como dije anteriormente, objetos de metal, armas, alcohol, ropa, etc. También llegaron en este momento ya algunos misioneros, como los Recoletos en 1615, los jesuitas en 1625 y los suplicianos en 1627. En 1642, Paul de Chomedey de Mazenov funda la llamada Villa Marie. Ustedes saben cuál fue la Villa Marie, la ciudad de Montreal, una de las metrópolis más grandes que tiene Norteamérica. En 1663, la Nueva Francia se convierte en una provincia real de Francia, adquiriendo el estatus de una verdadera colonia bajo un gobernador general asistido por un intendente y con un obispo que se llamó el obispo de Quebec. En este momento la población de la Nueva Francia crece extraordinariamente a causa del alto índice de natalidad en los colonos, que eran conocidos como canadienses o habitantes. Cualquier persona que haya vivido en Montreal conoce estos términos. Canadiense, todo el mundo conoce canadiense, así se llama el principal equipo de hockey. Y habitantes, hay muchas cosas que se llaman habitantes. Por eso es que digo que es admirable que la gente de Quebec luchen por mantener sus tradiciones y mantener de dónde vinieron y cómo vinieron.